Saludos a todos los oyentes. Dios me los bendiga y haga morada con su palabra en todos vosotros. Ninguna persona aquí presente requiere que se le diga que el nombre de Jesús será su nombre para siempre. Y como dice el Salmo capítulo 72 versículo 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Los hombres a través de la historia han afirmado que muchas de sus obras permanecerán para siempre, pero la verdad es que muchos se han decepcionado. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, hace referencia a un periodo posterior al diluvio. Los hombres construyeron ladrillos, recogieron asfalto, y cuando estaban construyendo la antigua torre de Babel en la llanura de Sinar, dijeron: hagámonos un nombre y permanecerá para siempre la ciudad, y la cúspide de la torre llegará al cielo. Pero Dios confundió su lengua. No la pudieron terminar, dejándola de edificar, quedando escrita en las páginas del libro sagrado como monumento a la insensatez de los hombres, y como también lo registra la arqueología, la ciudad y la torre de Babel estaban llenas de nombres de ídolos. El hombre allí siguió a Satanás, se exaltó a sí mismo, negó los derechos y la autoridad que Dios tiene sobre el hombre y cayó en idolatría. El faraón y los monarcas egipcios apilaron sus pirámides y dijeron: permanecerán para siempre. Y en efecto, permanecen hasta el día de hoy. Pero paulatinamente el deterioro las devora con el pasar del tiempo. Lo mismo sucede con las más portentosas obras del hombre, ya sea que se traten de templos o de imperio. De ellos se han declarado permanecerán para siempre. Pero las cosas más estables se han desvanecido como sombra y como humo esparcido en los aires. ¿Dónde está Nínive y dónde está Babilonia? ¿Dónde están los jardines colgantes que tanto alarde lo proclaman como una de las maravillas del mundo? ¿Dónde están las ciudades de Persia? ¿Dónde están los lugares altos de Edom? ¿Dónde está Moab? ¿Y dónde están los príncipes de Amón? ¿Dónde están los templos o los héroes de Grecia? ¿Dónde está el imperio babilónico o el imperio medo-persa o el imperio greco o el aterrador imperio romano? ¿Dónde están los millones que pasaron por las puertas de Tebas? ¿Dónde están los ejércitos de Alejandro Magno? ¿O dónde los vastos ejércitos del emperador romano? ¿Acaso no han desaparecido? ¿Hay algún imperio humano eterno hoy sobre la tierra? Mientras el hombre llama a sus obras eternas, Dios la llama pasajera, como si estuvieran hechas no de piedra, cuando en verdad están hechas de arena. El hombre afirma que construye sus obras para la eternidad. Dios las sopla un instante. ¿Y dónde están? ¿Hay memoria de ellos? Toda obra del hombre se evapora, pasan y parten para siempre. Es muy reconfortante entonces descubrir que hay cosas que van a permanecer eternamente y para siempre. ¿Y cuáles son estas cosas que pasarán a la eternidad? Querido oyente, veamos que la palabra de Dios, el honor de su nombre que salva y que consuela, y su voluntad permanecerán para siempre. Suenan como notas musicales a nuestros oídos al saber que la palabra de Dios, su nombre y su voluntad van a permanecer para siempre. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí mis palabras hace referencia a la palabra de Dios, que es en realidad Cristo, como el Evangelio de Dios. Y estas palabras permanecen para siempre a fin de vivificar al hombre. Ninguna religión forjada de engaño por sus impostores brillará más que las estrellas y durará toda una eternidad. Si tal es su pensamiento, quiero decirle cuán equivocado han estado.
¿Cuántos sistemas falsos en la historia de la humanidad han surgido y se han desvanecido? Han crecido en una sola noche como la calabacera de Jonás y han desaparecido con la misma prontitud. También cuántos falsos profetas se han levantado y que han tenido su hora y han tenido su día, al igual que la hierba del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Son las palabras del mismo Dios hallado en el Salmo 103, versículos 15 y 16. Y queridos oyentes, de igual manera, es la condición del impostor, del engañador, de los falsos cristos que se han levantado en las edades, oponiéndose a la obra de Dios, esforzándose por blasfemar sus verdades, y tales doctrinas infernales no permanecerán jamás. Todos los sistemas religiosos babilónicos o sistemas de irreligión, llámese el ateísmo, el agnosticismo, el escepticismo religioso o el libre pensamiento, terminarán evaporándose, se marchitarán como una flor, serán tan fugaces como un meteoro, frágiles e irreales como el vapor. Pero la palabra de Dios, el evangelio de Cristo se dirá, será su nombre para siempre. Muchos pueden señalar con el dedo que en las edades pasadas el evangelio de Dios era algo desconocido. Pero la buena noticia es que ya existía un evangelio mucho antes del nacimiento de Jesús, un evangelio que ya era predicado. Si nos remontamos en los albores del Génesis, leemos en sus páginas que los agradables árboles del huerto del Edén, donde los frutos maduraban perpetuamente y la presencia de Dios era permanente, podemos declarar firmemente que en medio de estos árboles deliciosos a la vista y bueno para comer, había un evangelio. Dios deseaba serle grato al hombre, y este hombre creado por Dios lo puso frente al árbol de vida en medio del huerto, un árbol accesible y siempre disponible para comer, el cual representa al Dios corporificado en Cristo como vida para el hombre. El deseo de Dios es que el hombre le recibiera como vida al comerle y llegara a ser el elemento constitutivo del hombre. Mas, sin embargo, cuando el hombre Adán y la mujer Eva desobedecieron a Dios y se escondieron de su presencia, aún así se escuchaba la voz de Dios que se paseaba en el huerto. El omnisciente Dios, sabiendo que el hombre creado fue dañado por su adversario, insistió a hablar al hombre, y ellos oyeron la voz de Dios. Al igual que en este tiempo, Dios insiste a hablarle a la humanidad para que se vuelvan a Él, porque Dios no ha renunciado a su plan de rescate al hombre para sí. La Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 9, el Señor llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás? Estas fueron las primeras palabras con las cuales Dios daba inicio a la proclamación de las buenas nuevas. Mas, sin embargo, Dios no juzgó a Adán y a Eva, sino que juzgó a la serpiente, maldiciéndola, y dijo Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Por tanto, la enemistad entre la serpiente y la mujer es la enemistad que existe entre Satanás y todo el pueblo de Dios. La serpiente comenzó a manifestar su odio, instigando a Caín a asesinar a su hermano Abel. Y esto ha continuado a lo largo de las generaciones hasta que Satanás se ha arrojado al lago de fuego por la eternidad. Así lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales eran como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Por otro lado, la simiente de la serpiente es la gente que sigue a Satanás y que poseen la naturaleza y la vida serpentina, mientras que la simiente de la mujer es Dios encarnado en el hombre Jesús, que herirá la cabeza de aquella nociva serpiente. Esto quiere decir la destrucción de Satanás, que tiene el imperio de la muerte, que fue efectuada por el Señor Jesús mediante su muerte en la cruz. Mientras el Señor destruía a la serpiente en la cruz, ella lo hirió en el calcañar. Esto quiere decir que clavó sus pies en el madero de la cruz. ¡Aleluya! Por el Evangelio de Dios. En el tiempo, al ver Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal, allí también hubo evangelio. Mediante la vida y la obra de Noé, Dios obtuvo la victoria sobre su enemigo y cambió la era. Y por la gracia de Dios, Noé pudo andar con Dios en medio de aquella generación torcida, perversa y adúltera. Noé se convirtió en pregonero de justicia a manera de protesta contra aquella maligna generación. Y después de la advertencia y el testimonio de vida, llegó el juicio de Dios, un diluvio sobre el mundo de los impíos. El resto de la historia lo podemos seguir leyendo en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Génesis. Pero también había un evangelio en el desierto del Sinaí, aunque puede confundirse con el humo del incienso y solo puede ser visto a través de las víctimas sacrificadas. Sin embargo, había un evangelio allí. Con este recorrido cronológico en el tiempo, nos podemos preguntar: ¿acaso no insistió Dios para que el hombre cambiara de su camino? ¿De dónde nacieron tantos dogmas religiosos falsos? ¿Cuál fue su cuna? Quizás algunos podrían señalar: Roma es la cuna, y otros tildarían con vehemencia: la Meca es la cuna. O se volverían a decir que el nacimiento de tantos dogmas religiosos se le debe a Confucio o a las doctrinas de Buda. Pero a la luz de la palabra de Dios, toda religión falsa, nacida del oriente o del occidente, yerran al blanco y conducen a la humanidad a la oscuridad y a la perdición eterna. Solo el Evangelio de Dios llevará a millares de almas a la salvación y a la vida eterna. Muchos ciertamente se dirigen a una oscuridad distante y a un abismo sin fondo. Nosotros, pregoneros de las buenas nuevas de salvación, le podemos conducir a los días de pureza. Como ministros competentes del nuevo pacto, los podemos llevar otra vez al principio, porque el camino al árbol ya se abrió. Pero si hipotéticamente se extinguiera el Evangelio de Dios, ¿cuál de las tantas religiones podrían sustituir el Evangelio eterno de Dios? Muchos hombres sabios, no con la sabiduría de Dios, otros necios e insensatos han fijado fecha de aniquilación y muerte absoluta de la Biblia y del Evangelio del Cristo glorioso. Aún han extraído toda clase de artillerías poderosas de los mismos infiernos para destruir la iglesia del Señor y a sus fieles santos. Mas sin embargo, escuche bien, la iglesia está edificada sobre la roca, el cual es Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada.
Han tratado de intimidar y acallar las voces de los que son verdaderos seguidores de Jesús. Y ellos por ningún precio venderían por nada su fe, ni negociarían en lo más mínimo sus principios bíblicos. Pero ¿cuál religión nacida del Oriente o del Occidente ocuparía el lugar del Evangelio de Jesús? ¿Acaso el engaño pagano y satánico, sus prácticas religiosas que no adoran al único Dios verdadero, llenaría el corazón de los hombres y mujeres de todas las edades y esperanzado de vivir una eternidad sin la zozobra de la infelicidad de cualquier mortal en la tierra? ¿Acaso tendríamos que inclinarnos ante sus dioses y adorar alguna imagen tallada por manos de hombres? ¿Tendrá la humanidad que rendirse completamente en los brazos de Dionisio, o también conocido como Baco, o a las depravaciones y a las orgías de Afroditas o Venus? ¿Será que vuestros hijos e hijas honrarán a Tammuz y celebrarán carnavales o rituales obscenos y sacrificios de humano para atenuar la ira de tales seres creados por la mente del hombre? ¿Soportaríamos tales cosas? ¿Toleraríamos tantas aberraciones como sociedad civilizada? Entonces mi pregunta es para todos los oyentes. ¿Qué quisieran tener? ¿Quieren tener alguna religión practicante de supersticiones? ¿O una religión que solo garantice la perdición eterna al hombre? Oh Señor Jesús, ante estos cuestionamientos, apreciados oyentes, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿Qué escogerían? ¿Será acaso una religión mística del Oriente? ¿Escogerían eso con todas sus fábulas profanas y de viejas? ¿O prestarían atención a genealogías interminables que acarrean disputas y no edificación de Dios que es por fe? ¿O quizás abrirían las puertas de alguna práctica del occidente que siguen fábulas artificiosas, obscenas o libidinosas que nos apartan de la verdad del ministerio del nuevo pacto, el ministerio de espíritu y vida? Entonces, ¿qué tendremos en lugar del Evangelio de Jesús? Quizás aumentaría astronómicamente las estadísticas de infidelidad o fornicación o maldad o perversión que ciertamente son promovidos por muchos de ellos, o la tiranía de gobiernos con un corazón lejos de Dios y su palabra, esparciendo la semilla del terror y la anulación de la libre expresión. ¿Quieren ver una sociedad agrietada, matizada por antivalores? Hombres y jóvenes desorientados como ovejas sin pastor, con corazones entenebrecidos y congelados en el mar de la desesperanza, odiándose y destruyéndose unos contra otros, perdiendo la cordura de una civilización moderna. Queridos oyentes, Dios nos libre y nos guarde de tales atrocidades. Seamos sensatos. No hay nada, absolutamente nada que pueda sustituir al Evangelio de Dios. El ministerio de la gloria, unidad, amor, verdad y justicia. Aunque recorramos toda la tierra, no hay ni habrá quien sustituya el Evangelio y el nombre glorioso de Jesús. ¿Quién lo aplastaría? ¿Cómo podrían deshacer el Evangelio de poder de Dios? ¿Cómo suprimirían su nombre en aquellos que le invocan y adoran? ¿Acaso pensarían echar mano de la persecución y la inquisición para apagar el nombre de Jesús y su evangelio de salvación? Pero aún así, la sangre de cada mártir torturado y sacrificado sería semilla de salvación para muchos. Podríamos encontrar 1000 personas y 10,000 si fuese necesario que estarían prestas a marchar a la hoguera mañana. Y cuando fueran quemadas, si pudieras ver en sus corazones, verían en cada uno de ellos que está grabado el nombre de Jesús. Será su nombre para siempre. Entonces, ¿cómo podrán destruir nuestro amor por Él? ¿Acaso intentarán una estrategia a través de medios más sutiles para acabar con todo lo que sea Dios? ¿Inventarán una religión mejor? ¿Una religión que unifique a todas ellas? Entonces,
Van a despertar a alguien que nos engañe con palabras sutiles para desviarnos de los caminos de santidad. Por eso renunciaremos al Evangelio de Dios y negaremos su santo nombre. Aunque sea esa la intención, ¿lograrán su propósito? Sí, y solamente sí, si llegaran a apagar el sol y si vaciaran con un solo sorbo las aguas del océano. ¿Qué sería del hombre sin el Evangelio? ¿En qué se convertiría la civilización si pudieran eliminar o raer el Evangelio de Dios? ¿Habrá esperanza para el hombre en la tierra de los vivientes y aún más allá de la muerte? Oh, estimado y estimada oyente, hoy podemos afirmar, será su nombre para siempre, deseado por las naciones, amado por muchos, pero también odiado por otros. Ni siquiera Hitler o Judas Iscariote son los más despreciados. El ganador del premio al nombre más despreciado y vituperado es Jesucristo. Su nombre usado como grosería, favorito en las películas de Hollywood, usado en doble sentido y tomado en vano, y profanado en la radio, en la televisión, en las revistas y libros, en toda la internet y en cualquier charla del mundo. Esto se debe porque el Señor Jesús testificó que las obras del mundo eran malas, según el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7. Usar su nombre inapropiadamente no es la única manera de ofender a Jesús. También, aunque sea respetado por el hinduismo y budismo, a Jesús lo consideran como un maestro, un ser iluminado, y no como la imagen del Dios invisible, como lo declara la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. O lo que los musulmanes exponen, un Jesús que no es hijo de Dios y que no murió en una cruz, y mucho menos un intercesor ante Dios. O lo que los mormones enseñan en sus creencias, que Jesucristo fue el primer niño espiritual que nació de Dios el Padre Celestial con una de sus muchas esposas. En vez de reconocer a Jesús como el único Dios verdadero, ellos creen que Él llegó a ser Dios de la misma manera que algún día ellos llegarán a ser dioses. Consideran que Jesús tuvo preeminencia sobre Satanás o Lucifer, quien fue el segundo hijo de Dios y el hermano espiritual de Jesús. Aunque irónicamente usen Colosenses capítulo 1 versículo 15 como lo he citado antes, mas sin embargo ignoran el versículo 16 donde vemos que porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, incluyendo a Satanás y a sus demonios. O también aquellos como lo que sostiene el arrianismo, que Jesús no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no gozaba de divinidad o deidad. Oh, cuántas aberraciones, cuántas blasfemias. Muchos han intentado cambiar la historia revelada de Jesús en la Biblia. Otros han declarado que Jesús es el mejor farsante y nunca hizo milagros, que fue solo un hombre, que estuvo casado con María, una seguidora muy próxima a Jesús, y hasta tuvo hijos, como lo sostiene el antiguo pergamino llamado el Evangelio Perdido. O también niegan que murió y está sepultado y que no ha resucitado. Lo más probable es que el día de mañana se sigan inventando más calumnias como esta contra el Dios hombre. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, el único nombre en que podemos confiar para ser salvos. Jesús, el Hijo de Dios, un hombre cabal, perfecto,
justo, santo y puro. El único calificado para ser nuestro suficiente Salvador. El que es y que era y que ha de venir, el Alfa y la Omega, Jesús. Crea en esto, amigo y amiga oyente, que la victoria sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la adversidad, sobre los obstáculos, sobre los conflictos, es un asunto de autoridad y no simplemente de ganas y menos de acto desesperado. Aunque toda dificultad, enfermedad, escasez o circunstancias negativas tienen un nombre, el nombre de Jesús está por encima de todos esos nombres. No hay ningún poder que pueda soportar el nombre de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como lo declara Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Quizás algunos hemos escuchado que tal o cual enfermedad no tiene opción de sanar, que tal o cual situación financiera es tan difícil que hasta piensan que de allí no podrán salir. Y quizás humanamente hablando esto sea cierto, pero cuando se confronta la enfermedad, el problema económico o la situación difícil en la familia con el nombre del Señor Jesucristo, todo es muy diferente, porque esa enfermedad será doblegada. Ese problema económico igualmente tendrá que doblegarse, y aquella situación familiar también tendrá que doblegarse ante el nombre que es exaltado sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. Por eso toda enfermedad, toda escasez, todo conflicto, lo único que pueden hacer es callarse e irse fuera de nuestras vidas. Pues cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, nos entregó esta herencia a nosotros cuando dijo: consumado es. Pongamos nuestra fe en el nombre de Jesús. Antes de seguir desarrollando el mensaje, recordemos lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 72, versículo 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Cuán elevadas palabras del salmista al expresar una verdad sublime en cuanto a nuestro Dios. Su nombre permanecerá por siempre. Siglos pasarán, nuevas generaciones vendrán, pero el nombre de Dios permanecerá eternamente para siempre. Muchos de los dioses creados por los hombres, ninguno de sus nombres es tan poderoso y tan sublime como el nombre del Señor. Ni los dioses de Egipto, ni los mesopotámicos, ni los griegos, ni el Dios de los musulmanes, ni aun los dioses de los hindúes son tan veraces como el nombre de nuestro Dios. Muchos de estos dioses antiguos ya no son venerados, pero nuestro Dios, que es Dios verdadero y está con el hombre desde su misma creación, sigue siendo adorado, venerado y honrado. ¡Aleluya! Es sorprendente cómo en la era antiguo testamentaria Dios se dio a conocer al hombre con nombres que expresaban su grandeza. Y en estos postreros días se ha revelado por medio de la persona de Jesús, quien posee los más grandes títulos que cualquier mortal quisiera poseer. Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, sumo sacerdote, apóstol de apóstoles, Hijo de Dios, Mesías,
Cristo, abogado, intercesor entre Dios y los hombres, y juez de los pecadores, el pan que descendió del cielo, la luz de este mundo, el buen pastor, la puerta a través de la cual podemos ser salvos, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, la resurrección y la vida. ¿Dónde encontraremos un Dios cuyo nombre supere al nuestro? ¿Cuál de todos los nombres de los dioses es tan antiguo y ha logrado existir tanto como el nuestro? Ninguno, porque su nombre es para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Los burladores y los necios han dicho que debemos olvidarnos de honrar a Cristo y que un día ningún hombre habrá de recordarlo. ¡Oh, cuánta insensatez! Ahora nosotros afirmamos una vez más lo dicho por la Biblia. Será su nombre para siempre, dándole el honor debido. Aparentemente somos pocos, pero hay multitudes en ciudades y aldeas alrededor de la tierra que proclaman e invocan el nombre de Jesús, reconociéndolo como Salvador y el Señor de sus vidas. Sí, yo les diré cuánto tiempo va a permanecer y será honrado el nombre de Jesús, mientras haya en esta tierra un pecador que haya sido reclamado por la gracia omnipotente. El nombre de Cristo permanecerá. Mientras haya una María lista para lavar sus pies con lágrimas y secarlos con los cabellos de su cabeza. Mientras respire el mayor de los pecadores que se ha lavado en la fuente abierta que lava el pecado y las impurezas. Mientras exista un hijo o hija de Dios que ha puesto su fe en Jesús y que ha encontrado en Él su deleite, su refugio, su albergue, su escudo, su canción y su gozo. No hay ningún temor de que el nombre de Jesús deje de ser escuchado, deje de ser proclamado, deje de ser confesado. No podemos renunciar nunca a ese nombre. Dejemos que el unitario tome su evangelio sin una deidad en él. Dejemos que nieguen a Jesús. Pero mientras los hijos e hijas de Dios, los ministros del nuevo pacto, vivan, mientras gusten de la salvación redentora y del poder transformador de su gloria, mientras haya hombres que traten con toda injusticia y que trabajen para bordar las vestiduras de justicia y ser galardonados, no cesarán de honrar su nombre. Y como lo expresó en cierta ocasión el reverendo Charles Spurgeon, pero si todas estas cosas desaparecieran, si nosotros cesáramos de cantar su alabanza, ¿sería olvidado acaso el nombre de Jesucristo? No, las piedras cantarían, las colinas formarían una orquesta, las montañas saltarían como carnero y los cerros como oveja. ¿Acaso no es Él su creador? Si estos labios y los labios de todos los mortales se volvieran mudos en un instante, hay suficiente criatura aparte de nosotros en este ancho mundo que contarían de las obras maravillosas de Dios. Si así fuera, el sol guiaría al coro, la luna tocaría su arpa de plata y cantarían acompañando su melodía. Las estrellas danzarían en sus rutas preestablecidas. Las profundidades sin límite del firmamento serían el hogar de muchas canciones y la inmensidad vacía estallarían en una gran exclamación. Tú eres el glorioso Hijo de Dios, grandiosa es tu majestad e infinito tu poder. Quizás haya entre los oyentes algunos que no tienen ninguna esperanza en el nombre de Jesús, y aunque tengan todos los motivos para ser felices, pero en su diario vivir le asaltan recuerdos del pasado que causan vergüenza y rabia, se hunden en tristeza y lloro. Es una lucha constante, cosas que están grabadas fuertemente en su mente como si hubiera sucedido hace un instante.
Lo dominan, lo hacen sentir inútiles y culpables, acusados y condenados, pensando que su salvación está en duda o en peligro. Pero escuche muy bien esto, querido oyente, y grábelo en la mente de su corazón. El nombre del Señor Jesús será para siempre. Y no solo es eterno, sino que también permanecerá el poder de su nombre en la creación. Y no habrá nada, escuche bien, y no habrá nada, absolutamente nada, que no se someta al nombre poderoso de Jesús, que no pueda transformar o superar o restituir. No olvides que el plan de salvación consiste en guiar al hombre de regreso a Dios, hacia adentro de Dios mismo. Vale la pena proseguir buscando al Señor. El Señor no se dará por vencido hasta lograr la salvación completa en nosotros. Por eso la salvación, la santidad, la unidad, la verdad, el amor y la justicia, todo eso está siendo trabajado en nosotros para convergir en Dios, haciéndonos parte de Él. ¿Habrá algo que no pueda hacer el Señor? Muchos pueden estar preguntándose, ¿cómo es esto? Oh, cuán limitado es el entendimiento humano. La mente natural no puede comprender y percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Quieres saber cómo es esto? Déjame decírtelo. Vamos a remontarnos a un cuadro desolador y lúgubre en las afueras de Jerusalén. Me estoy refiriendo al monte Gólgota, montículo pelado, seco, pedregoso, árido, sin vegetación de ninguna clase. Lugar donde se ejecutaban a los condenados a muerte, muerte de cruz. Pero lo más funesto de aquel escenario era que habían dos ladrones colgados en unas cruces, y lo más seguro que al pie de esas cruces habían demonios con sus bocas abiertas y con el dulce pensamiento que esas almas les daría alimento en el infierno. Esos pobres infelices ya tenían el sello de propiedad que revelaban que eran pecadores condenados sin ninguna esperanza, con corazones sucios e infectados de pecados, agonizando y despreciados por sus infamias atroces. La muerte los acecha esperando acabar con sus últimos suspiros de vida. Están muriéndose, están entre la vida y la muerte. Un pie parece estar en el infierno y el otro lucha por la vida. Pero uno de ellos se percata que hay un hombre diferente, santo, puro, justo, y no debiera estar con ellos en ese lugar de condenación. Le mira y se da cuenta que en los ojos de Jesús hay amor y poder. Este ladrón le susurra, Señor, acuérdate de mí. Ese ladrón sostenido por un clavo, con sudor pegajoso, pero con la horrible angustia que ya no estaba allí. Su rostro se transformó y el gozo de la salvación era su disfrute. Los demonios del infierno ya no estaban a los pies de su cruz. Todos habían huido, porque la salvación de Dios le abrazó y su alma fue convertida en una joya preciosa de gran valor. La ropa de pecado quitada fue de este vil pecador. Dejó de ser un condenado para ser un justificado. Ese es el poder de Jesús. Ese poder permanece para siempre. Quien salvó al ladrón puede salvar al último hombre y mujer que viva sobre la tierra, pues precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Su nombre poderoso permanecerá para siempre. Aleluya. En las epístolas de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 24 y 25, la Biblia declara: porque toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recuerda esto, amigo oyente, lo que permanece para siempre será la palabra de Dios, su sola existencia, su originalidad, unidad, preservación a lo largo del tiempo, su exactitud histórica y arqueológica y sobre todo su poder transformador en la vida del ser humano son una prueba contundente que la Biblia no es un libro más, sino la palabra de Dios. No existe un libro que haya sido tan perseguido y atacado como la Biblia. Desde los emperadores romanos hasta el mismo comunismo ha tratado de destruirla permanentemente, pero sin resultado alguno. Voltaire, un destacado incrédulo francés que murió en 1778, dijo que 100 años después de su muerte el cristianismo desaparecería. Lo irónico fue que después de su muerte, 50 años después, la Sociedad Bíblica de Génova utilizó su prensa y casa para producir cientos de Biblias. Hoy en día Voltaire ha pasado la historia y la Biblia continúa circulando alrededor del mundo. También tenemos el ejemplo de Diocleciano, un emperador romano que promulgó un edicto donde condenaba al cristianismo y ordenaba la destrucción por fuego de todas las Biblias. Irónicamente, 25 años después, Constantino, el nuevo emperador romano, comisionó a Eusebio para que preparara 50 ejemplares de la Biblia a expensas del mismo gobierno. En la década de los años 80 se levantó una nueva corriente de pensamiento que tenía como objetivo ridiculizar a la Biblia, usando la ciencia para ello, a lo cual se le conoció como la alta crítica. En aquel entonces condenaron a la Biblia y afirmaron que en pocos años dejaría de ser popular. Hoy en día podemos darnos cuenta que eso no ocurrió y que la Biblia sigue reinando como el libro de mayor circulación en el mundo. Así, la Biblia ha sobrevivido a muchos otros ataques donde han tratado de quemarla, destruirla, criticarla, ridiculizarla o prohibirla, pero hasta hoy su supervivencia muestra la poderosa mano de Dios obrando en ella. Por tanto, todos nosotros debemos abrir sus páginas para contactar a Dios y gustar de Él diariamente por medio de la palabra de su aliento. Ningún otro libro ha sido preservado y dado a conocer al mundo como la Biblia, porque ella permanecerá para siempre. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. En las epístolas de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así como el mundo se opone a Dios el Padre, del mismo modo las cosas que están en el mundo se oponen a la voluntad de Dios. En el versículo 15 del capítulo 2, Juan nos encarga no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nos dice que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. No amar al mundo es el punto de partida para vencer al maligno. Sin embargo, si amamos al mundo, esto dará lugar al maligno para que nos ocupe. Cada vez que abrimos nuestro ser al mundo, al sistema satánico que se opone a Dios, perdemos la batalla contra el maligno. Así que en un sentido positivo, tenemos al Padre y su voluntad. Y en un sentido negativo, tenemos el mundo y todas las cosas que están en el mundo. El mundo se opone al Padre y las cosas que están en el mundo se oponen a la voluntad de Dios.
Según lo dicho por Juan en el versículo 17, el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es hacer su voluntad de manera habitual y continua, y no solo de vez en cuando. El mundo y su concupiscencia y los que aman al mundo pasan, pero Dios, su voluntad, y los que hacen su voluntad permanecen para siempre. De hecho, usted escuchó bien, apreciado oyente. El mundo y sus deseos pasará, pero los que hacen la voluntad de Dios, eso jamás pasarán, sino permanecerán para siempre. El hombre se esfuerza por tener éxito, por ser famoso, porque su nombre sea conocido y, de ser posible, recordado en la historia. Pero lo cierto es que sin Cristo todos sus esfuerzos son vanos, ya que un día dejará de existir en esta tierra, y si no es salvo, su memoria se perderá para siempre. Sin embargo, los que creemos en Cristo Jesús seremos salvos y estaremos delante de su presencia para siempre. Y termino con estas palabras, según el Salmo 72, versículo 17. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Este salmista reconoció que este Rey de Reyes se hace heredero de las promesas hechas a Abraham, de ser bendición para todos los pueblos. Los hombres pronunciarán ese nombre bendito como la totalidad de su felicidad. Y ese nombre es canal de bendición divina para todos los pueblos. Recuerde, oyente que me escucha, la dicha del hombre y de la mujer que tiene a Cristo en su espíritu humano como Señor y Dios es una verdadera bendición, una perpetua bendición, por ser los benditos de Dios. Oh Señor Jesús. Y concluyo con lo siguiente. Dios nos ha dado el derecho legal de invocar el nombre del Señor Jesús. El nombre eterno de Jesús le pertenece a usted. Amén. Oh Señor Jesús, te adoramos, Padre. Tú eres Dios, Dios inmutable. Nuevo siempre eres tú. Eres único y distinto, no solo justo y puro, no solo sin defecto. Eres perfección. Nada puede alcanzarte, nada, absolutamente nada puede igualarte. Si algo te reemplaza, insulto te será. Por eso, Señor, en esta hora, perdónanos si algo te ha reemplazado. Sea cosa, personas, ideales, sentimientos, familias, hijos, dinero, negocios. Señor Jesús, perdónanos. Hoy declaramos que tu nombre es para siempre. Nadie puede igualarte. Eres incomparable. En todo el universo lo más santo eres tú. Eres superior. No solo eres fino, sino que eres sin comparación. No hay justo como tú, oh mi Señor. Señor Jesús, mucho conmigo en esta hora, hombres y mujeres de todas las edades, aman tu nombre, confían en tu nombre y proclaman que tú eres el Señor. Benditas serán en Cristo Jesús todas las naciones. Por eso declaramos que somos los benditos del Señor. Nuestras vidas están bendecidas. Nuestras familias están bendecidas. Nuestra ciudad está bendecida. Nuestro país lo declaramos en bendición porque usted gobierna en este país. Te llamarán bienaventurado, aleluya, porque verdaderamente solo Dios hace al hombre doblemente feliz por tener a Cristo como Señor y Salvador. Ciertamente invocar tu nombre nos hace feliz. La tristeza huye, sale el desconsuelo y las frustraciones son derrotadas. Tu nombre estará continuo en nuestras bocas. No nos cansaremos de invocar, oh Señor Jesús, porque eterna salvación tenemos en ti. Querido Dios, no permita que nada te reemplace,
porque no hay nada ni nadie en que te iguale a ti. Has existido de eternidad a eternidad. Eres Dios que tiene control de todo lo que ocurre en la tierra. Alabado y adorado seas, Señor. Tu palabra, el Evangelio eterno, tu nombre y tu voluntad permanecerán para siempre. Aleluya, eres vencedor. Aleluya, porque hay victoria en Jesús. Al hacerte el hombre Jesús, el perverso adversario se opuso a tu obrar. Levantó un Herodes para matarte, pero burlado quedó él. Aún se presentó a ti como tentación y usted lo venció. No pudo tentarte. Cuando estaba colgado en la cruz, los tronos y principados pensaron que habían triunfado, pero para su desdicha, el Dios hombre les declaró su derrota. Ni el poder de la muerte te pudo destruir, y el Hades no te pudo retener. En victoria resucitaste, y ahora estás sentado como el hombre en la gloria. Eres nuestro intercesor que se compadece de nuestras debilidades y nos has entregado a un enemigo derrotado. Muchas gracias, Señor, porque no hay pecado que no puedas borrar, no hay debilidades que no puedas sostener, no hay tentación que no puedas derrotar, no hay frustración o fracaso que no puedas transformar en logros y acierto, no hay enfermedad que no puedas sanar. Por eso habrá algo que el nombre eterno no pueda lograr o enemigo que no pueda destrozar. Jesús es tu nombre y seguimos declarando en toda la tierra que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Amén y amén. El Señor Jesús, el Dios eterno, le siga bendiciendo. Hasta la próxima.